ya sí estamos dentro del segmento principal, bueno, nuestro primer segmento, hablando, como le dijimos inicialmente, sobre lo que pasó en el mes de junio en la 46ª Asamblea General de la OEA. Muchos se preguntarán por qué hablamos aquí en este programa acerca de esto, y luego ustedes se van a dar cuenta, porque nosotros tenemos como dominicanos y como cristianos responsabilidad social. En este momento estamos en el set principal con Leslie Torres, con Lorenzo Castro y con Waleska Ruiz, quienes fueron unas piezas muy importantes en medio de muchas más. Éramos muchos y dentro de la OEA eran 50, pero Leslie, antes de adentrarnos en lo que vamos a hablar en este momento acerca de qué pasó allí dentro, vamos a hablar cómo fue que se formó todo este corre-corre para ser parte de esta asamblea. Claro que sí. Mira, desde el año pasado empezó a surgir la inquietud por banderas que nos levantaban algunos abogados internacionales de que la OEA, que como bien decía Benito en el principio, surgió como un organismo para promover la paz y la democracia en la región, después del final de la Guerra Fría se había convertido de alguna manera, había sido infiltrada por algunos grupos de interés y estaba siendo usada como una herramienta para imponer ideologías contrarias a la familia o que hacían daño a la familia. Entonces ahí es donde algunas familias despertamos, empezamos a buscar, empezamos a leer, a formarnos, a ver efectivamente si era cierto, ver esas convenciones, y nos dimos cuenta que era así. Entonces empezó a articularse un movimiento. Porque el que escucha este tema, fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible de las Américas, aparenta ser muy nocivo, ¿no? Pero incluso empezamos, muy dócil esto, ¿no? Empezamos a articularlos incluso desde antes de que estuviera definido el tema de la OEA, porque ya habían convenciones que nos dábamos cuenta que iban a lesionar directamente a la familia. Entonces empezó a articularse varios frentes, especialmente formar una sociedad civil capaz de entrar y de participar en las discusiones. Entonces, en el mes de finales de marzo y principios de abril tuvimos aquí algunos invitados. Fue un esfuerzo bellísimo en conjunto con muchas congregaciones evangélicas y la Iglesia Católica, y se formaron 150 agentes de pastoral que podían ser miembros activos de la sociedad civil dentro de la OEA. Más tarde, cuando 4 o 5 semanas antes de la asamblea se enuncia este título que tú acabas de decir, Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible, y nos damos cuenta que está basado en cómo los países de Latinoamérica tienen que prepararse para lograr los objetivos del milenio y la Agenda 2030 de la ONU, y empezamos a mirar, nos damos cuenta que la familia, que es la institución fundamental, la institución social fundamental que debe ser fortalecida, estaba ausente totalmente de los documentos, de los acuerdos, de las cosas que se estaban meditando, y por el contrario, sí había muchas amenazas hacia la familia. Que dicho sea de paso, para las personas que nos están viendo, que hay mucho desconocimiento, te lo digo yo, porque cuando asistí a esa formación, yo no entendía absolutamente nada. Para muchos de los que nos ven, entender que la OEA no solamente toca temas de familia, de vida y de provida, sino que toca temas de derechos humanos, de ecología en general, o sea. Y el tema de sostenibilidad, que es lo que está en los organismos internacionales ahora, es un tema muy bueno. Por eso nosotros, cuando empezamos a hacer el movimiento, decíamos, sí, queremos sostenibilidad, la queremos, pero queremos una sostenibilidad, primero, que no venga a imponernos una agenda extranjera, sino que respete el derecho que nosotros tenemos como pueblo de autodeterminarnos, nuestra identidad cultural, y que respete la familia y la vida, que no esté promoviendo el aborto, que no esté promoviendo otros modelos de familia que van en contra de la sociedad. Aquí importante, para finalizar, sostenibilidad es asegurar el presente sin comprometer el futuro. Es incoherente hablar de sostenibilidad mientras estamos matando a las generaciones futuras. Exacto. O mientras estamos matando a la familia donde se desarrolla el ser humano plenamente para las generaciones futuras. Entonces, esa es la razón por la que surge el movimiento. Así se preparó este grupo. Así es. Tomando eso como punto de partida, Waleska, ¿cómo ustedes identificaron la sociedad civil, el que la OEA, la Organización de Estados Americanos, ha querido meter esa agenda tan fuerte del derecho al aborto
como una parte principal de la agenda de ellos. Ilegal. Óigame, ¿por qué tan marcado? También el homosexualismo, el que yo tenga que, ¿sabes?, considerar ya lo que son esas tendencias LGTB como algo que la sociedad tiene que adaptarse a ellos y también absorber todas esas nuevas tendencias. ¿Cómo ustedes vieron esa visión tan particular? Ya dentro de la OEA. Claro, nosotros como sociedad civil que tuvimos la oportunidad y el gran privilegio, yo digo que fue Dios en su propósito de que pudiéramos estar presentes, pudimos notar que la familia era el gran ausente de la agenda. Segundo, que entre palabras sutiles en estos escritos, yo que soy abogada, tú leías y veías que habían al final decisiones que afectaban directamente la familia, la vida. Y de esta forma entonces comenzamos a preocuparnos aún más de cómo esto podía hacer injerencia en nuestro país, en un pueblo que es cristiano, un pueblo que es creyente, un pueblo que tiene en su bandera, en su escudo, o sea, base tradicional. Esa base tradicional. Hasta en la Constitución. Claro que sí, y nuestros propios valores. Igualmente pudimos notar cómo quieren un diálogo de confrontación. Nosotros no estamos en contra de nadie. Nosotros estamos promoviendo los valores y los principios de la familia. Pero usan el lenguaje para cambiarlo todo y colocar palabras que son muy fuertes como discriminación, que tiene un histórico en la vida de toda la humanidad. Sabemos lo que es discriminar, o sea, la esclavitud, las historias. Los años 60 y 70 marcaron Estados Unidos. Exacto, entonces fue un gran privilegio. Yo creo que era un propósito de Dios que esa mesa de familia, aun siendo la familia la gran ausente, se pudiera promover y que pudiéramos levantar nuestra voz. Ahí va una preguntita. ¿Cómo yo puedo exigir derechos si lo que quiero es meter obligado a algo que la sociedad, lamentablemente es una minoría? No lamentablemente, ¿sabes? El que mis gustos, mis preferencias sean muy particulares, yo no puedo obligar a la sociedad a que me absorban, de que yo sea parte íntegra tengo una cultura, no es solamente una forma de vida, es una cultura. ¿Cómo yo puedo mezclar, la sociedad civil, cómo lo vio? ¿Cómo yo puedo mezclar respeto? Porque es lo que exigen, yo quiero que me respeten. Y una institución de renombre mundial como la OEA está avalando esto. ¿Cómo se puede realmente nosotros, como decía al principio, la gleba, el público? O sea, trasladado a Sí. esos días. ¿Cómo Claro. tú lo viste allí eso? Lo más importante es señalar que la OEA está fuera de su contexto, de lo que fue creado, de sus ideales, y cómo una organización que está fuera de su contexto puede querer venirme a mí como país o a mí como sociedad a querer implementarme ideas, ideologías o derechos cuando él no está cumpliendo como organismo. ¿Y están trazando pautas, Leslie? Definitivamente, porque, bueno, Waleska puede abundar más que yo ahí, pero hay diferentes tipos de documentos que salen de la OEA. Están las resoluciones, están los convenios, están las declaraciones. No todos tienen una fuerza jurídica sobre el país. Las convenciones sí, porque son firmadas y son ratificadas por el Senado, pero están las resoluciones y eso es lo que se llama ley blanda. Entonces muchas veces vienen y se ponen estas cosas en las resoluciones, se entran esos términos confrontativos que decía Waleska, por ejemplo, se habla de tortura y se lleva a nivel de tortura elementos que son simplemente de desacuerdo, y entonces luego vienen las promociones de cambios de leyes internas citando estas resoluciones como si fueran obligación para el país y se convierten en un precedente jurídico. Entonces, realmente, cuando toda esta ideología empieza a entrar en esos documentos y los países la firman o la declaran o la aceptan sin reservarse, Exacto. entonces estamos creando... Sin reservarse y sin una presencia que nos represente meramente, porque a asambleas generales anteriores hemos tenido como representante una o dos personas que no comparten para nada lo que es la ideología real del pueblo. Entonces, en este caso, Lorenzo,
tú que estuviste allí dentro también, ya como la Iglesia Católica, porque para los que no más o menos se lo han entendido, Waleska está en este momento representando no solamente la sociedad civil que estuvo allí dentro, sino también es una hermana cristiana, no perteneciente a la Iglesia Católica per se, y Lorenzo, ya como Iglesia Católica, tú estuviste en la mesa Provida y representas realmente en la Arquidiócesis de Santo Domingo este tema. Cuéntanos, ¿qué tú piensas? ¿Valió la pena de que nuestra voz estuviese ahí? Bueno, valió la pena, claro que sí. Nosotros nos estuvimos preparando de hace meses, como dice Leslie. Estuvimos formados por personas que vinieron de Washington acá a República Dominicana, asesores internacionales que nosotros tenemos. Y fue una experiencia, sobre todo, ver tanta juventud. Ver estos jóvenes, estas personas de edades de 18, 19, 20, celosamente involucrados, como vimos el caso de Giancarlo. De Gianmarco, Pumarol, que vamos a ver más adelante un pedazo de su exposición. Bien que lo dijiste, profesionales. Claro, porque ya estamos conscientes, sabemos hacia dónde nos quieren llevar y hay un grupo que se ha determinado a trabajar, que está muy activo. Esto ha despertado mucho interés en la población, en la ciudadanía, y nosotros estamos muy preocupados por el tema. Estar allí fue realmente una experiencia. Lorenzo, háblanos de eso. ¿Dónde nos quieren llevar como Iglesia Católica? ¿Qué pudo determinar bien la Iglesia evangélica, la Iglesia de Dios? ¿Qué pudo ver? Bueno, aquí irnos un poco a lo que dice el Papa Francisco, la colonización ideológica. Nos están dando una receta, toda una agenda, nos quieren imponer una serie de parámetros, lo cual como nosotros como país debemos rechazarlo. Ya nosotros estamos al tanto, ya estamos preparados, ya sabemos por dónde comenzamos. Y lo peor es que lo hacen como de una manera de trampa, como con engaños, como dulce, como si fuéramos indios. O sea, realmente es asombroso. Durante este tiempo que estuvo la... Perdóname, indio por lo inocente, ¿verdad? Exacto, que sí? por lo inocente, así es una verbalización, una expresión del pueblo, ¿no? En este momento en que se está llevando a cabo esto, hay una manifestación completamente pacífica alrededor de donde se está realizando esto. Y cuéntanos brevemente sobre esta manifestación. La manifestación fue algo que surgió. Primero, algo importante es que es normal que cuando hay Asamblea General de la OEA, que se hacen en distintos países cada año, cada uno de los actores de la sociedad pues haga una manifestación, o sea, se manifieste, alce la voz, se organice, o sea, esto es algo normal. Vimos a lo largo de estos días que amigos de la oposición, de la gente de Camaño, el colectivo feminista, el colectivo LGTB, pues se une y manifiesta y pide a la OEA que defienda sus derechos. Entonces, en ese sentido, las familias cristianas, como bien decías, de todos los credos, hicimos uso de ese derecho ciudadano que tenemos, como todo el que tiene una cédula, y nos organizamos para estar ahí. Fue una fiesta de fe bellísima, debo decir. Hermosa, o sea, alegre. Están las imágenes en disponibles. Estamos viendo imágenes a medida vamos hablando. Y entonces, pues estuvimos ahí vestidos de blanco, en silencio, nos pusimos delante de donde estaba la sociedad civil presente, orando. Lanzamos globos blancos al cielo, pues en señal de las víctimas inocentes que han perdido la vida por todas estas políticas. Y estuvimos ahí un rato. Realmente superó por mucho nuestras expectativas. Más de 15.000 personas que dijeron que sí, y con un fruto muy bello, porque fue pedir lo que nosotros entendíamos que la familia necesita y que la OEA debería promover, pero hacerlo con los signos del Evangelio. Estupendo. La alegría, la esperanza y la caridad. Como un mensaje de cierre de este segmento para Waleska. Waleska, si este tipo de disposiciones se aprueban, se firman y se da como real esos derechos que estamos exigiendo, ¿República Dominicana puede ser vetada en algún sentido ante la OEA? Y esto puede causar como situaciones como la que está viviendo Venezuela, que la OEA está interviniendo, puede de alguna manera perjudicarnos.
legalmente la OEA no tiene esa incidencia a nivel. Ahora, si se tramita, que estábamos viendo esta mañana algo en el periódico, de 6 leyes, ahí sí, si esas leyes permean entonces el Poder Judicial y el Poder Legislativo, entonces ya sí tendríamos... Ahí pasa ya otro nivel. Claro. Y también, como nos explicaron en la preparación previa a la asamblea, realmente nos coloca un título que es inconveniente a la hora de negociación futura. Ese es el punto. Ese es el punto. Me ponen Exacto, nos pone en una situación complicada en medio de los demás países latinoamericanos y frente a cualquier futura negociación del Estado con otro país. Realmente esto pasó muy rápidamente, hablamos de lo que pasó allí. Pasaron muchas otras cosas, pero ahora vamos a separarnos un momento. Vamos a ver el video de Giancarlo Pumarol, quien representó en un momento determinado, hablando sobre la declaración de familia. La declaración de familia, ya reuniendo todos los conceptos finales. Y realmente lo hizo magistralmente, al punto que lo llevó a estar en primera plana y a que personalidades, quizás no tan gratas a la República Dominicana, hablaran al respecto. Una persona joven con pasión. Con pasión y con una fe inquebrantable. Vamos a disfrutar de esto y luego regresamos en el segundo bloque hablando de qué va a pasar después de esta asamblea. Disfrútalo. Debemos proteger y respetar el derecho más básico de todo ser humano, tal y como lo establece la Convención Americana en sus artículos 1 y 4, lo cual está en consonancia con la mayoría de las leyes nacionales de los distintos estados aquí representados. Solicitamos a los estados respetar la equidad de la mujer y del hombre, protegiendo sus identidades propias, pues con ellas se complementan para enriquecer nuestras sociedades. Asimismo, promover políticas que protejan a la mujer embarazada y a su hijo. Toda vida humana debe ser protegida desde la fecundación hasta la muerte natural. Profundamente preocupados por la mortalidad materna, como flagelo en nuestra región, existen posturas que pretenden reducirla mediante la promoción del aborto. Las mejores prácticas realizadas en la región indican que un real acceso universal a los servicios de salud, mejorando el proceso continuo de atención antes, durante y después del embarazo y asociados a la prohibición total del aborto, son la mejor solución a esta problemática, como lo demuestra el exitoso caso de Chile. Solicitamos que los estados reconozcan que la familia es la institución natural social por excelencia y tiene su fundamento en la unión entre un hombre y una mujer, siendo la principal en el aporte al capital social renovable. A su vez, es la mayor contribuyente al desarrollo sostenible. Existen posturas que afirman el reconocimiento de diversidad de familias. El dato biológico de la naturaleza humana indica que la preservación del género humano depende exclusivamente de la unión entre un hombre y una mujer. Hacemos un llamado, llamamos a los estados a establecer políticas públicas para el fortalecimiento de la familia, como pilar del desarrollo económico y el mayor capital social de nuestros pueblos. La calidad de las naciones dependerá de la calidad de sus familias. Llamamos a los estados a respetar y proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos. El derecho de los padres a educar a sus hijos, recordándoles al Estado que su rol es subsidiario y no sustitutivo, en concordancia con lo establecido en los tratados internacionales de derechos humanos. Hacemos un llamado a las instituciones de esta organización, de manera especial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Mujeres, para que se apeguen al marco jurídico establecido y autorizado por los estados, pues de lo contrario violentan la autodeterminación de los pueblos y con ella el proceso democrático que esta organización tiene como un pilar fundamental.
La Organización de Estados Americanos no tiene facultades para redefinir la familia, vulnerando la soberanía y las constituciones de los estados. Por último, hacemos notar que la desintegración familiar trae consecuencias negativas en los países. La familia integrada y estable es la que reporta menores índices de violencia intrafamiliar, de abuso sexual intradoméstico, de deserción escolar y de pobreza. Por ende, la mejor estrategia de desarrollo para los estados es promover políticas de protección a la familia. Muchísimas gracias.